estancado la discusión previa a esa cita de Podemos. Antes de entrar en todo lo orgánico, en todo lo del partido, ¿qué le parece que Trump haya suprimido en la web de la Casa Blanca las referencias en español? Bueno, me parece muy significativo y me parece que empieza a expresar en el ámbito de lo simbólico y también en el ámbito de la práctica política y de la comunicación que efectivamente estamos asistiendo a un cambio, a un proceso de cambio de época que va a generar una nueva geopolítica y que va a tener muchos efectos, no solamente efectos de tipo cultural o de tipo integrador o simbólico, sino que va a tener efectos políticos. Yo creo que hay una reorganización de la geopolítica mundial que tiene que ver con los procesos de cambio en América Latina, la modificación del continente, ahora la modificación de las alianzas con una primera potencia mundial que parece que quiere establecer otro tipo de alianzas diferentes a las del mundo que hemos conocido hasta ahora. Y una situación en Asia pues que efectivamente viene cambiando desde hace mucho tiempo y viene generando otros liderazgos distintos. Si las relaciones entre Asia y Estados Unidos cambian, si las relaciones entre Asia y Rusia cambian, si las relaciones entre Rusia y Estados Unidos cambian, la geopolítica mundial, el orden mundial cambia y creo que es lo que estamos empezando a ver. ¿Y cuánto debe preocuparnos el hecho de que en paralelo a esa situación general que describe usted, se haya reunido este fin de semana la extrema derecha europea, que está muy crecida por la llegada de Trump y que tiene a Marine Le Pen ahí en puertas de unas elecciones presidenciales? Bueno, yo creo que en Europa también se están produciendo cambios, pero no solamente en la extrema derecha. Quiero decir, se están produciendo cambios de todo tipo. Hoy tenemos el resultado de las primarias del Partido Socialista francés que nos anuncian cambios también. Y yo creo que en el sur de Europa, los países del sur, y en ese sentido Podemos creo que constituye una pica de lanza, están generando propuestas alternativas diferentes que, a través de una política de alianzas en el sur de Europa, aspira a proponer una Europa diferente. Y en ese sentido, en este proceso de rehacerse de Europa, que además tiene muchos elementos por la izquierda, por la derecha y por los nuevos ejes de articulación de mayorías y minorías, tiene muchos elementos para creer que más temprano que tarde vamos a ver una Europa distinta. Ni el Brexit puede dejar la Unión Europea indiferente, ni las fuerzas emergentes en el sur de Europa pueden dejar a la Unión Europea indiferente, ni los grandes cambios que se están produciendo en Centro Europa la van a dejar indiferente. Así que yo creo que esta reorganización, esta nueva geopolítica mundial, también se expresa en los procesos de cambio que se están produciendo en el marco de la Unión Europea. Pero hay que temer una internacional autoritaria de extrema derecha que acabe ocupando gobiernos en Europa. Bueno, creo que hay que temerla, pero no desde ahora, sino que hay que temerla ya desde hace años, ¿no? Quiero decir, lo que ocurre en Austria hay que temerlo, lo que ocurre en Francia también hay que temerlo, sí, claro que hay que temerlo. ¿Y por qué la izquierda no consigue ofrecer a los votantes una alternativa en disposición de ganar? Yo insisto en que si seguimos con las categorías izquierda y derecha vamos a ir mal. Quiero decir, yo creo que lo que hay que plantearse es cómo las grandes mayorías sociales que mantienen y sostienen enormes acuerdos transversales en lo social sobre qué es lo que tiene que ser el estado del bienestar, sobre cómo tiene que ser la sanidad, la educación, y que son acuerdos transversales y que superan el eje de diferenciación izquierda-derecha, esas grandes mayorías tienen que encontrar herramientas políticas. ¿Y por qué no las han encontrado hasta ahora? Que es la pregunta. Bueno, en unos sitios las van encontrando y las vamos construyendo y en otros sitios se tarda más. No es muy fácil. Los sistemas de partidos, los aparatos institucionales y la corrupción generan elementos que no son tan fáciles de combatir. Tienen que darse muchas circunstancias para que eso ocurra, pero sin embargo yo creo que hay motivos para creer que vamos a ser capaces de construir una Europa diferente. Apuntaba una opinión sobre lo que ha pasado en las primarias socialistas francesas. Finalmente el candidato más votado en esta primera vuelta, el que se enfrenta a Valls en la segunda, es uno que está a la izquierda de la tesis oficialista del partido. Bien, vamos a ver en qué desemboca ese proceso y cuáles son los contenidos de fondo, pero en principio yo creo que está expresando las quiebras de la socialdemocracia y las dificultades de los grandes proyectos socialdemócratas del siglo XX para afrontar los nuevos marcos del siglo XXI. Y para un analista de temas sociales, ¿qué significa que la primera gran manifestación de protesta contra Trump la hayan promovido y protagonizado las mujeres? Bueno, en Estados Unidos el sentido de la movilización es muy diferente al de Europa y es muy difícil hacer comparaciones entre qué significa una movilización en Estados Unidos y en Europa. Yo creo que si en Washington
Washington hubiese manifestaciones de a veces de 200.000 personas como hay aquí con cierta, no digo frecuencia, pero bueno, sí, sería tremendo, ¿no? Creo que es sintomático y expresivo del rechazo a una forma de entender la sociedad y los valores básicos de la sociedad, que es el respeto a los derechos humanos y por tanto el derecho de las mujeres. Es decir, la lucha contra el machismo es, yo creo que a juicio de la inmensa mayoría de la gente en todos los países de nuestro entorno, un derecho humano, es decir, estamos hablando de derechos humanos. El machismo atenta contra los derechos humanos y, por tanto, es una protesta de defensa de los derechos humanos de la gran mayoría de la sociedad americana, que son mujeres. A propósito del documento de Rejón, y entramos ya en materia y sobre igualdad, la parte de igualdad del documento de Rejón, para Vistalegre dice que Podemos, por las circunstancias electorales en las que nació y creció, prácticamente en un ciclo electoral sin fin, tiene una cultura organizativa belicista, masculina y machista. Es duro, ¿eh? Bueno, yo lo que creo es que desde mi punto de vista Podemos tiene un problema de informalidad y cuando hay mucha informalidad lo que ocurre es que se reproducen pues las pautas de los más fuertes, de los que son más echados para adelante, ¿no? Y ese tipo de pautas tienden a reproducir códigos que no son códigos de Podemos, sino que son códigos de la sociedad en donde vivimos, en donde los que tienden a echarse más para adelante son hombres y los que tienden a lo mejor a expresarse en términos más belicistas son hombres. Pero insisto, no creo que sea una característica específica de Podemos, sino que creo que cuando hay informalidad, es decir, cuando tenemos una organización tan laxa como ha sido Podemos hasta la fecha, se presentan grandes ventajas. Hemos sido la organización más rápida, yo creo, con una capacidad de movimiento más rápida de la historia de nuestro país, porque era una organización con mucha velocidad y mucha capacidad para moverse muy deprisa, pero al mismo tiempo muy laxa. Y muy laxa, cuando la organización se vuelve muy grande, se puede convertir en una desventaja. ¿Por qué las mujeres votan menos a Podemos? Eso está en todas las encuestas. Bueno, las mujeres votan, yo creo que, y bueno, me alegra ver aquí que está Paco Simón, las mujeres sencillamente tienden a incorporarse más tarde a los procesos de cambio. La cuestión del género, y esto es una cosa que en la transición estudiamos mucho, la cuestión del género se normaliza cuando las fuerzas políticas se normalizan. Yo estoy segura de que en las próximas elecciones el voto por género en Podemos estará normalizado. En líneas generales, de manera tendencial, la incorporación a los procesos de cambio, y esto lo ha pasado también a Ciudadanos, está sesgado por género. Es decir, el voto de las mujeres a veces es más conservador, pero no conservador en el sentido de izquierda o de derechas, otro de los motivos por los cuales esta categoría no nos sirve, sino que es más conservador porque reproduce más lo existente y tiene más dificultades para incorporarse al proceso del cambio. También pasa con la edad. Bueno, en Estados Unidos parecen haber roto esa tendencia este fin de semana, ¿no? Ha tomado la delantera y la vanguardia, desde luego, de la protesta contra Trump. Este fin de semana, en una entrevista en El País, decía usted que se estaba analizando el papel histórico de Podemos con la refriega Iglesias y Rejón. ¿No la vieron venir, esa refriega? Yo creo que lo que se estaba analizando es, digamos, los términos del debate, entre otras cosas porque se han articulado sobre dos categorías que yo creo que no representan el debate efectivo y real en Podemos. Nosotros tenemos una responsabilidad histórica que a la gente le dijimos que queríamos asumir la responsabilidad de intentar llevar a las instituciones la voz de la inmensa mayoría de la gente, que ha atravesado desde el año 2008 un proceso de desclasamiento muy acelerado, procesos de expulsión de las clases medias, de los grandes grupos de las clases medias y una amenaza a las expectativas de las grandes mayorías. Yo creo que hasta el año 2010-2011 la mayor parte de la gente en nuestro país estaba casi segura o creía que sus hijos iban a vivir mejor que ellos, de la misma manera que ellos habían vivido mejor que sus padres. Bueno, esa expectativa, que es lo que llamamos en términos sociológicos la expectativa del progreso, es decir, la idea de que el paso del tiempo es un aliado natural del enclasamiento, eso lo ha roto esta crisis y eso no se ha revertido. Y ahora mismo lo que estamos es en una situación en donde la situación política ha cambiado mucho en relación a 2014, desde que nació Podemos la situación política ha cambiado muchísimo en este país y sin embargo la situación social no. Básicamente lo que hay es un mantenimiento, una estabilización de las condiciones sociales, laborales, económicas, de desempleo, etcétera, de las grandes mayorías y lo que se intenta inyectar desde el nuevo poder es una especie de asunción depresiva de que esto es lo que hay y que por tanto con esto hay que conformarse, ¿no? Yo creo que el Partido Popular y sus socios, el Partido Socialista y Ciudadanos, lo que están intentando es normalizar lo que se planteó como una excepción social. Es decir, en el año 2011-2012 el propio PP decía no, hay que ajustarse, pero ya vendrá luego la época buena en que las cosas se revertirán. No, eso ya ha pasado y lo que están diciendo ahora es
no, esto es lo que hay y alégrense de que así nos quedemos. Pero yo le preguntaba por la pelea Iglesias y Errejón, que existe, que se ha reproducido públicamente, que polariza absolutamente el debate previo a Vistalegre y que a fecha de hoy no sabemos si va a terminar en acuerdo. Yo creo que toda la dirección política de Podemos somos responsables de no haber evitado que se plantease la división en esos términos, porque esa división, primero, creo que no responde o creo que oscurece más de lo que alumbra, vamos a decirlo así, oscurece más de lo que alumbra. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente en Podemos hay diferentes puntos de vista, no entre Iglesias y Errejón, sino entre todas las personas que conformamos Podemos desde que Podemos nació, y eso ha sido una diversidad muy enriquecedora. Quiero decir, el éxito de Podemos se debe precisamente a la diversidad de puntos de vista. ¿Y en qué momento se convierte en un problema? Pues yo creo que se convierte en un problema no tanto por la diversidad. Es que no creo que ese sea el problema. Ahí es donde vamos. Es que no creo que el problema sea que existen compañeras y compañeros que tenemos puntos de vista diferentes sobre distintas cosas. Yo creo que los problemas ahora mismo, y ese es el planteamiento que hemos hecho desde el colectivo Mayo 2011, pensando Vistalegre, y que queremos discutir el día 28 aquí en Madrid, y hacemos un llamamiento a toda la gente de Podemos, no importa de quién se sienta más afín o de quién no, para que venga a Madrid el día 28 y bueno, que entre en la web, en pensandopodemos.info y vea un poco cuál es nuestro planteamiento. Lo que queremos discutir, y creo que es el motivo de que ahora mismo haya estas diferencias, son las reglas mínimas de la organización de Podemos. Es decir, la diversidad, los distintos pareceres han sido la fuente principal de la riqueza y de la potencia política de Podemos. Ahora lo que tenemos que hacer es pensar cómo vamos a acabar con la laxitud y a crear unas normas mínimas que nos permitan a todos seguir convirtiendo esas diferencias. Vuelvo a formularle la pregunta. ¿Qué ha pasado para ir desde ese Podemos que usted describe al Íñigo así, no? En las redes sociales, escrito por dirigentes, por la cúpula del partido próxima a Iglesias? Pues yo creo que, insisto Pepa, creo que el diseño organizativo de Vistalegre 1 era un diseño para un coche pequeño, muy rápido y muy veloz, y ahora mismo lo que tenemos es que hacer un diseño con un motor con muchísimos más caballos para un autobús muy grande. ¿En ese autobús caben Errejón e Iglesias? No es que quepan Errejón e Iglesias, es que caben 5 millones de personas y tienen que caber otras 5 millones más que tenemos que ser capaces de hacer que se vengan para el 2020. Así que más bien de lo que se trata es de ponernos de acuerdo sobre esas normas mínimas, y eso es lo que Nacho Álvarez y yo estamos intentando hacer junto con otra gente, intentar crear un acuerdo transversal sobre ciertos mínimos organizativos que permitan que después de Vistalegre sigamos, insisto, trabajando con coordinación y con potencia. ¿Y se sienten obligados a hacer eso porque eso no está en los documentos conocidos hasta el momento del sector errejonista y el sector de Pablo Iglesias? Básicamente porque los términos, primero, porque la categoría, porque el eje de la confrontación, ¿no? Tantas veces hemos dicho, impugnamos el eje izquierda-derecha. Bueno, pues nosotros queremos impugnar el eje Iglesias-Errejón. Queremos impugnarlo porque ese eje no nos ayuda. Utilizamos ejes de pensamiento y de análisis que son, en último término, simplificaciones, pero son imprescindibles porque nos ayudan a entender mejor lo que pasa. Cuando nosotros decimos no hablemos de izquierda y derecha, hablemos de mayoría y minoría, ¿por qué lo hacemos? Porque nos ayuda a entender lo que pasa. Bueno, pues yo creo que el eje Iglesias-Errejón no nos ayuda a entender lo que pasa en Podemos. ¿Lo ha hablado con ellos? Sí, claro. ¿Y qué le dicen? ¿Y qué le dicen cuando usted les echa esta regañina? Pues yo creo que hay un acuerdo considerable e importante, porque nadie se siente realmente cómodo en todo esto. Y ya cuando salimos de Madrid, y ya cuando hablas con la gente de Podemos fuera de Madrid, hay un clamor a favor de la superación de este eje de confrontación, porque insisto, es que no ayuda, este eje no ayuda. Entonces, yo creo que nosotros vamos a trabajar mucho por llegar a unos acuerdos mínimos sobre las formas de hacer. Y ojalá, después de Vistalegre, siga habiendo diferencias políticas y las seguirá habiendo además, entre Pablo Iglesias, entre Íñigo Errejón, entre Rafa Mayoral, entre Pablo Bustinduy, pero no solamente entre ellos, entre Pablo Fernández en Castilla y León, entre Carmen Santos en Galicia, entre Teresa Rodríguez en Andalucía. Quiero decir que es que esta organización es mucho más que todo eso, y tenemos que estar a la altura de la pluralidad y de la multiplicidad de puntos de vista que conviven aquí. ¿Usted no cree que debilita al secretario general el que haya otras listas, el que haya otros documentos? Lo ha dicho, no creo que lo debilite, pero se presenta así, usted lo sabe. Desde el sector de Pablo Iglesias dicen que Errejón le debilita a él, su liderazgo.
No, yo creo que lo que debilita, no el liderazgo, sino lo que debilita a Podemos es la falta de criterios conocidos sobre cómo se hacen las cosas. Eso nos debilita muchísimo. Nos debilita muchísimo que nadie sepa muy bien cómo se hace qué cosa, ni cómo hay que constituir un equipo para sacar una cosa adelante. Yo creo que esa laxitud nos debilita un montón, pero no solamente al secretario general, debilita a la organización. Y eso es lo que yo creo que tenemos que resolver con urgencia en Vista Alegre. Varias cosas concretitas. El documento conocido hasta ahora, por eso me remito a él permanentemente, el de el sector errejonista, es que no encuentro otra manera de describirlo. Pide blindar a Podemos o por lo menos protegerla de fusiones hipotéticas con otras formaciones, exigiendo que se aprueben por el voto de 2/3 de los inscritos. ¿Lo comparte? Bueno, 2/3 es una mayoría de blindaje muy dura, pero sí creo que es cuando decides que el partido se fusione con otra organización política, es evidente que es una decisión tan importante que requiere una mayoría cualificada. No sé si 2/3 quizá me parece excesivo. Yo creo poco en mayorías de este tipo, son candados que hacen que las cosas sean imposibles de cambiar. Pero vamos, una mayoría cualificada sí me parece muy razonable. O sea que cualquier movimiento en dirección a la fusión con Izquierda Unida debería, a su juicio, someterse a una criba de este tipo. Bueno, consulta, perdón. Yo no lo interpreto tanto como un movimiento en relación a Izquierda Unida. Yo creo que esto porque eso no está en la agenda. Lo que sí está en la agenda es un proceso de fusión en marcha en Galicia y un proceso de fusión previsible o de acercamiento a esas posiciones en Cataluña. Entonces, lo que yo creo que ellos están planteando es que, bueno, pues si en Cataluña y en Galicia se quiere proceder a una fusión que haga que Podemos de alguna manera pierda su identidad para fusionarse en un nuevo sujeto político, pues que eso tenga que estar refrendando por la amplia mayoría. Y a mí eso sí me parece muy razonable. Que la fusión o la relación, perdón, con Izquierda Unida no esté en la agenda, significa que usted cree que debe permanecer como está, como una alianza electoral. Sí, desde mi punto de vista sí. Además, no creo que eso esté en la agenda, ni en la agenda de Podemos ni en la agenda de Izquierda Unida. También incluye el documento de Errejón la propuesta de que el secretario general no pueda convocar a las bases sin contar con el Consejo Ciudadano. ¿Lo comparte? Bueno, creo que es bueno, en una organización en donde el secretario general se elige directamente por las bases, eso goza de una legitimidad mayor que aquellas organizaciones en donde los secretarios generales se eligen por el equivalente al Consejo Ciudadano, o sea que tiene una autonomía mayor y una legitimidad mayor. Pero sí creo que es bueno que se consulte con el Consejo Ciudadano. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Pues nos va a hacer perder rapidez. Si es que todo es un problema de la velocidad, o sea, nos va a hacer perder rapidez. Eso va a hacer que la organización sea un poco más lenta. Pero bueno, cuando se lleva 5 millones de personas detrás, pues igual no puedes ir tan rápido como si fueras en un coche monoplaza o en un coche muy rápido que no sea monoplaza pero que sea de 6 plazas, vamos. Yo creo que es la gran diferencia, ¿no? Hemos llegado hasta aquí en un coche muy pequeño y muy rápido y ahora nos toca seguir el resto del camino en un gran autobús o un tren muy grande que tiene que ser rápida, pero necesita mucha potencia, mucha fuerza. El documento de Iglesias, lo que sabemos de él, porque se presenta hoy, pide que todos los miembros de las listas de Podemos, de las listas electorales, sean elegidos por primarias. Viene a decir eso, y su entorno nos ayuda a explicarnos qué quiere decir. Que no habría fichajes estrella en unas elecciones. ¿Han tenido mala experiencia con las estrellas fichadas? No, que va. Bueno, fíjate que hoy tenemos noticia de la demanda que Vicky Rosell va a interponer contra el señor Soria, tan justificada, que eso ha sido una infamia, vamos. Yo creo que al contrario, ¿no? Que personas como Vicky Rosell justifican los fichajes estrella y hacen de eso pues un orgullo y una bandera para Podemos. Pero sí es posible que si lo hacemos un poco más despacio, los fichajes estrella se sometan también a primarias y creemos una situación de igualdad para todos. Yo creo que eso está bien. Yo creo que eso es positivo. Lo que pasa es que, insisto, eso significa que cosas que antes hemos podido hacer porque las hemos hecho muy deprisa, pues ahora no se van a poder hacer porque hay que hacerlas un poquito más. Se van a poder hacer, pero más despacio. ¿Cuánto ha perjudicado el debate, aquella consulta a las bases que dio una fotografía de división casi exacta de Podemos, ¿no? Con un 39, y era Carolina Vescanza la que venía con tos, ya ven ustedes, entre los que siguen a Errejón y los que siguen a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias un 41 y pico, Errejón un 39 y pico. ¿Cuánto perjudicó el debate esa foto?
Yo no creo que sea la foto lo que perjudica. Lo que perjudicó quizá fue la velocidad, haberlo hecho muy deprisa, no haber explorado el intentar llegar a un acuerdo con una propuesta de unidad antes de la propia convocatoria. Creo que si lo hubiéramos explorado, además, nos hubiésemos puesto de acuerdo y nos hubiésemos evitado. Pero bueno, sobre todo que eso luego después vino también seguido de compañeros que cuestionaban públicamente el sentido de la legitimidad y el sentido de la opción que había resultado ganadora. Que eso es decir, yo creo que el paquete completo pues no ha sido positivo, ¿no? Y sobre todo hay una cosa, Pepa, yo creo que nosotros tendríamos que estar ahora hablando de cosas como el proceso de cambio constitucional que queremos impulsar y que es seguro que se va a abrir ahora en esta legislatura y que tenemos que garantizar que se encarrila en la dirección para la cual la gente nos puso aquí, para que impulsásemos en esa dirección. Queremos hablar del cambio del modelo productivo, del cual nunca se habla, pero nunca va a cambiar el mercado de trabajo en nuestro país si no hacemos una reflexión y no ponemos en práctica una propuesta de cambio de modelo productivo. Queremos hablar de este tipo de cuestiones y queríamos que Vista Alegre fuera eso. Hay una cosa que yo creo que y eso es lo que vamos a intentar recuperar este 28 de enero, este sábado en Madrid. El primer Vista Alegre tuvimos mucho más tiempo y eso permitió que no se elaboraran documentos y luego la gente hiciera propuestas sobre ellos, sino que procediéramos de la otra manera, que primero hubiera propuestas y luego se hicieran documentos. Ahora mismo no lo hemos podido hacer así porque lo hemos hecho muy deprisa. Entonces, ahora nosotros estamos intentando, desde Pensando Vista Alegre, pues en el tiempo que queda, hacerlo así, ¿no? Intentar que primero vengan las propuestas y luego veamos cómo construir, digamos, un todo orgánico. Una pregunta muy concretita, porque ha citado entre las cosas de las que deberíamos estar hablando, deberían ustedes, y no lo están haciendo, la reforma constitucional. ¿Usted cree que hay que reformar la Constitución para que las comunidades autónomas, si lo quieren, se puedan ir, rompan con España, como pretenden los independentistas catalanes, para que exista esa opción en la Constitución? Por supuesto que sí, pero eso no lo pretenden los independentistas catalanes. Eso lo pretende el 80% de la sociedad catalana, que haya consultas en donde la gente pueda decir qué es lo que quiere. Y ojo, que lo pretende también la mayor parte de la gente que no se quiere ir. O sea, que yo creo que la voluntad democrática, que se exprese la voluntad democrática de la gente, es algo que es de consenso en Cataluña, insisto, entre los que querrían quedarse y los que querrían irse. ¿Y cómo articularía la Constitución el paso siguiente si a una consulta de ese tipo sale sí a la independencia? El paso siguiente. El paso siguiente, hay muchos ejemplos internacionales a ese respecto, pero en primer lugar, creo que ese no es el escenario más probable. Y en segundo lugar, posiblemente tengamos que hacer... tengamos que repensar de manera conjunta la estructura territorial de España, porque existen problemas en Cataluña que tienen que ver con una reivindicación muy clara y mayoritaria de esa consulta, de ese referéndum, que creo, insisto, que con una España distinta al otro lado daría lugar mayoritariamente a una voluntad de permanencia. Creo que la actitud de los sucesivos gobiernos de España no ha ayudado mucho en esa dirección. Pero creo que hay que pensar el conjunto de la estructura territorial del Estado, porque genera problemas no solamente en Cataluña, genera problemas en todas partes. Hay que pensar el modelo de financiación y hay que pensar, y esto a lo mejor de eso hablamos poco, pero creo que forma parte de una de las claves, creo que hay que pensar los cambios culturales que tenemos que llevar a cabo para que España, como identidad cultural, sea una España orgullosa de la diversidad que lleva dentro. Yo creo que la identidad cultural española no ha sabido reflejar y no ha sabido sentirse orgullosa de la diversidad, de la heterogeneidad, de la plurinacionalidad de nuestro país. Y esa identidad española es responsabilidad de todas y de todos construirla. Creo que si empezamos por ahí, si empezamos por la construcción de una identidad española diferente, nos irá mejor para entendernos como país. Carolina Vescanza, gracias por estar en la SER. Suerte. Muchas gracias. En ese acto que tienen el día 28. Buenos días. Gracias.